Oh, no puede ser, no puede ser. Mi, mi bro me dijo que pronto volvería y ya está anocheciendo. No, ¿dónde, dónde estará? No, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Bro, Ah, ah, ah. bro, hola. ¿Y dónde estabas? Me dijiste que ibas a volver al anochecer y ya es más del anochecer. Te dije que andaba cazando. Pero te tardaste mucho tiempo. Tenía miedo. Tranquilo, hombre. No debes de por qué temer. Aquí nada puede pasar. Todo está bien tranquilo. ¿Cómo te voy a creer eso? Hombre, bro, no te preocupes. Si todo está bien tranquilo. Además, este bosque que elegí estaba bien. Yo sé por qué te lo digo. ¿En serio lo crees, bro? De verdad es que aquí en esta bosque no hay nada. No sé, me parece muy, muy terrorífico, verdaderamente. Siento que me observan y todo. Tranquilo, bro, no te preocupes. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Oh, ok, está bien. Pues, Porque ni que sintieras una presencia atrás, ¿no? no, o sea, ¿qué habría detrás mío? No, no hay nada. Es puro. Ya viste, es tu imaginación. Sí. Tranquilo. Está bien, está bien. Eh, bueno, creo que es hora del podcast. Bro, empecemos ya de una vez. No me da buena espina estar por acá. Vaya, está bien, bro, no te preocupes. Vamos a ver. Pues bueno, bro, ¿qué has traído el día de hoy? Pues, bro, para empezar, ¿por qué estás enano? Eh, no, no. Yo me veo igual, soy igual. Trip, Sí. tal vez es porque te veo como mi hermano menor. Oh, oh, bro. Gracias, nunca nadie me había visto así. Ah, Sí, 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 ya. es porque tengo amigos ciegos. Joder. Bueno, bueno, pues entonces, ¿cómo crees que el día de Mira, hoy? Dime. aprovechando que estamos aquí, Sí. vengo a hablarte sobre lo que tú tenías. Miedo. Ah, miedo. El miedo, esa sombra en nuestra vida. Ah, oh my God. Pero, ¿qué es el miedo? Mejor dicho, bro, acuérdate que el miedo, cada ser humano en algún momento de su vida ha sentido miedo desde niño, como el niño que le teme a la oscuridad, el adulto que teme a enfrentar sus propios sueños. A los El miedo es más que una emoción, es una presencia constante que nos habla, nos desafía y a veces nos paraliza. Hoy, en el miedo, nos sumergimos en las profundidades de lo que significa tener miedo. ¿Será un enemigo? ¿Una señal de alarma? ¿O es algo que podemos transformar para vivir una vida más plena y libre? Ah, hoy lo vamos a descubrir eso, bro. Bueno, y vamos a explorar los distintos rostros del miedo Ah, y descubrir cómo enfrentarlo. claro que sí. El miedo es algo que se puede enfrentar. Pero yo, para empezar a decir algo súper importante que la sociedad se ha venido diciendo, que es que el que tiene miedo es débil, o de que, o a nosotros como hombres nos dicen que no debemos tener miedo porque somos hombres. Y no es así. Verdaderamente el miedo se remonta desde de los primeros seres humanos que existieron en la Tierra.
El miedo es un instinto de supervivencia más bien. Obviamente cada uno tendrá su propio modo de cómo apreciar la vida, ¿no? Pero al final todos tenemos miedo a algo. Yo, personalmente, yo le tengo miedo a los impuestos. Así que voy a hacer evasión fiscal, pero eso es otro tema. Y bueno, mm, Espérate, déjame reírme un rato. Como, bueno, sí, es cierto, todos le tenemos miedo a los impuestos. ¿sabes qué deberíamos ponerle al título? Miedo. ¿Cómo evitar los impuestos? No, 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 no. No, si hacemos eso, güey, ya sabes, por pasarnos de listillo. Bueno, el caso es que eh, de- eh, el miedo como tal es algo primitivo y algo de supervivencia, por lo cual cualquier persona que pueda llegar a tener algún tipo de miedo, pues no sienta temor en decirlo, porque al final los miedos están para superarse. Yo diría, bro, que los miedos nos ayudan a superarnos, porque si logras controlar y superar ese miedo, puedes ambicionar a muchísimas cosas en la vida. ¿Tú qué opinas? Pues la verdad, sí, bro. Y también respondiendo a lo que me había dicho antes de que qué es el miedo, pues sí, tenés razón. Es una emoción primitiva, una de las universales que tenemos como seres humanos. Es una reacción ante una amenaza que actúa nuestros mecanismos de defensa y nos prepara para afrontar el peligro. Aunque el miedo puede ser útil, también puede ser un freno y una barrera que nos impide avanzar en nuestras vidas. A veces. Una vez, aunque lanzando un dato curioso, tú sabes que el único miedo que tenemos nosotros cuando nacemos así de fábrica es, si no me equivoco, miedo a las alturas y miedo a los sonidos fuertes repentinos. Es como que alguien te asusta y ¡fua! Todos se asustan, ¿no? Y de ahí todos los demás miedos que vienen, las fobias, por ejemplo, las típicas aracnofobia, por ejemplo, mira, las arañas, cosas así, ya es algo que se va, por decirlo así, como que construyéndose a través de la vida de una persona. Pero imagínate, el miedo que nos da al principio posiblemente sea el miedo a los ruidos fuertes o a las alturas. Incluso ahí puede venir, incluso creo que la oscuridad, aunque no sé si depende de las demás personas. Pero dime, bro, ¿por qué crees que el miedo, aparte de ser una barrera, que es a veces lo que la gente piensa nomás con solo escuchar la palabra miedo, que es algo que nos impide avanzar, depende de la situación y y nos retrocede? ¿Cómo crees que entonces nos podría ayudar? El miedo, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Sí? Uy, pues el miedo en sí nos mantiene alerta de cualquier amenaza. Claro, claro, y como yo lo decía, pues es algo que pues si se supera, pues nos ayuda a ser una persona así un poco más con, por decirlo así, poder, de poder hacer grandes cosas. Pero en sí, el miedo, la gente mucho lo generaliza con cosas malas, en el sentido de que es algo que no se debería tener. Pero ya ves que no es así, y no debe verse así, el miedo. Exacto. Si te fijas, el miedo nos ha permitido, como tú dijiste, sobrevivir como especie. Nos ayuda a percibir amenazas, evitarlas y proteger nuestra integridad, ya que te acordás que bueno, en tiempos ancestrales nuestro cerebro estaba programado para detectar a los depredadores, los elementos peligrosos, las circunstancias. Y hoy esos mecanismos siguen presentes, aunque a veces las amenazas ya no sean tan físicas. Sí, justamente, ¿tú sabías que la vergüenza es un miedo? A veces la Sí, gente no lo correlaciona, pero la vergüenza es un miedo. El miedo es simplemente, pues, hacer algo vergonzoso que afecta a tu imagen y te haga que, pues, las demás personas se rían de ti, ¿no? Es como lo típico. Por ejemplo, me da miedo ir a exponer, por ejemplo, en mi clase. Eso es uno puede decir, tengo vergüenza, pero que realmente es lo que es, que tiene miedo.
tiene, mira, el ser humano con forma ha evolucionado a tantos miedos porque, por ejemplo, los adultos pueden llegar a pensar que uno de sus miedos, por ejemplo, es que la IA te quite la chamba. ¿Cómo que no? Imagínate, los miedos evolucionan junto con los humanos. Exacto. Sí, bro, es increíble. Antes nuestro miedo simplemente era no poder comer, ahora es mucho más que eso. Ahora le tenemos miedo a las mujeres. Eh, eh, no, dijiste mujeres, bro. Perdón, bro, me acordé que tengo que hacer una cosita, ¿eh? Ya vuelvo, adiós. Animal. Sí. Como que sí. Eh, 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 sigamos, bro, sigamos. Jejeje. Era un chiste. Pinche animal. Sí, era un chiste, 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 jiji. Chiste. No sé qué. Bueno, bro, entonces, ¿cómo crees que afecta más también el miedo a nosotros mismos? Pues de muchas formas. Por ejemplo, los miedos psicológicos. O Porque si bien el miedo puede protegernos, también puede hacernos actuar de forma irracional, ya que el miedo psicológico no está basado en una amenaza real, sino en tus propios pensamientos, expectativas o recuerdos. Y aquí es donde se encuentra el terreno de las fobias y los miedos irracionales. sí, como dije, algo que al final se va, conforme la persona va, pues, ahí creciendo, pues, va pasando cosas en nosotros y nos vemos teniendo miedo a otra cosa y vemos viendo los miedos que tienen que ver con nuestro cerebro, psicología pura y dura, ¿verdad, bro? Sí, porque cuando hablamos de cómo, bueno, de cómo funciona el miedo, pues en el cerebro nos dirigimos hacia la neurociencia. Oh, todo progreso. Sí, bro, ya que sabías que la amígdala es la estructura clave del cerebro que procesa las emociones, incluyendo el miedo. ¿En serio? Sí, bro, porque cuando percibes una amenaza, la amígdala activa la respuesta de lucha, huida o congelación, en el peor de los casos, ya que trabaja en conjunto con otras áreas del cerebro, como el hipotálamo, Wow, sí, de hecho. que regula las respuestas fisiológicas como el aumento de la frecuencia cardíaca y la sudoración. Sí, de hecho, es en los momentos que, o sea, las situaciones que a uno le genera miedo, por alguna razón se recuerda mejor. Esto tiene como, es como una especie de, nuestro cerebro es como una computadora. Nuestro cerebro, esa información que tuvo, que recuerda la situación de miedo, las recuerda mucho mejor que otros tipos de situaciones, digamos, más normales, ya para recordar situaciones peligrosas y entonces nos ayuda a evitar este tipo de riesgos en un futuro. O sea, imagínate cómo funciona nuestro cerebro. Pues sí, tenés razón, bro. Además, ese ejemplo, por ejemplo, cuando vas a pasar a exponer, como tú dijiste, te pones nervioso y tienes miedo de hacerlo mal. Y empiezas a sudar y en el peor de los casos te vas a trabar. Sí, es lo peor que podría pasar, la verdad, pero ya sabes que el miedo es diferente para cada persona y cada persona pues le da un diferente tipo de miedo. Exactamente. Sí, o sea, pero al final pues, al final el miedo es algo que pues superable, algo que puede pasar, pero hay ciertas cosas que tal vez no, creo que una situación traumática
eso sí ya sería muy difícil de superar, ¿lo crees? Sí, la verdad que sí. ¿Sabes? ¿Sabías que el cerebro reptiliano, por así decirlo, que es la parte más primitiva del cerebro, relacionada con las respuestas instintivas de supervivencia, ya que esta parte del cerebro responde al miedo de manera inmediata y no racional? Oh, wow, imagínate. De hecho, eh, ¿sabías que una de las fobias más comunes en el planeta son la aracnofobia, de las arañas? Si no me equivoco, oscila entre un 5 y 10% de la población mundial la que la sufre. Imagínate, eso es muchísimo. Y encima, más un poco cercana al 5% ya estamos hablando de la acrofobia, o sea, el miedo a las alturas. ¿Cómo se? Y sí, sí. Y, o sea, sí, pero ¿sabes qué? Por alguna razón, el miedo es casi como que fuera también una droga. Una droga, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Es que mira, según algunos estudios, alrededor de un 70-80% de las personas les gusta, por decirlo así, disfrutar una buena dosis de terror, en este caso, o miedo, en el cine Y sí, sí. o series. Ya que pues es como experimentar eso, es como que es como experimentar ese tipo de tipos de escalofríos o buscar un susto, o incluso las personas se toman la montaña rusa porque al final el miedo que da, pero después la adrenalina, después todo eso, al final el cerebro es como que le Un montón de emociones combinadas. exactamente, y al final después cuando uno sale de eso se queda así como que wow, es increíble, es espectacular, ves que Exacto. y mira, incluso puede llegar a ser placentero. Es increíble, la verdad. ¿Y tú te imaginas? Joder. Sí, yo sé que hay situaciones que no generan placer, pero si lo vemos desde la vista, por ejemplo, del cine o de alguno, o bueno, de los juegos mecánicos que hay en ferias, eh, pues eso sí puede llegar a ser placentero para las personas. Aunque sinceramente para mí yo le temo a eso, así que mejor eh, o para otro día será subirme caña rutsa. Sí, también a veces el miedo pues te hace hacer cosas tontas. ¿Tú crees? No creo, lo he vivido. Oh, ¿en serio? ¿Qué me puedes decir? Sí, vaya, ¿sabías que la corteza prefrontal es la parte del cerebro que con el tiempo permite evaluar la situación de forma más racional? Si bien la amígdala actúa rápido, la corteza prefrontal ayuda a frenar las reacciones impulsivas y a analizar si realmente estamos en peligro. Porque a veces ni siquiera puede ser eso. Como, como el mismo ejemplo que te di antes de pasar a exponer, o sea, no estamos realmente en peligro. Tenemos el miedo de que se burlen, se ríen de nosotros y mucho más, de que nos critiquen. Sí, o sea, todo eso, pues. Aunque, de hecho, ¿sabes? El miedo, como te dije, que ha evolucionado también para todo, para el internet, por ejemplo. Sé que, por ejemplo, en el caso que tú pones de pasar a exponer, no estamos verdaderamente en una situación de peligro real, pero sentimos ese miedo. Pero ¿sabes qué? Otra de las cosas que también nos genera miedo, que no es una situación real de miedo, lo que también nos genera miedo son, ¿te acuerdas? Los creepypastas. ¿Recuerdas esa época? No me hagas Sí. recordar. Todas esas cosas con el típico Slenderman, el Jeffrey Killer, los personajes .exe o las cosas .exe de que aquí para allá, .exe, .exe, .exe. Todo eso, Yo bien me acuerdo. todo eso de... Ahora te pones de frente, te pones una imagen de ellos o los ves por ahí y decís, ja, antes no tenía miedo. Ahora te alumbras. En sí, precisamente por eso es como la situación ha pasado de ir en cuestión de que
el miedo pues ha evolucionado para redes sociales, para el internet en sí, todos esos creepypastas, todos esos mitos urbanos, incluso teorías conspirativas. Imagínate una típica teoría conspirativa de que vaya a pasar cualquier cosa, de que o haces tal cosa, si no pasa esto, por ejemplo, si no envías una cadena de WhatsApp a tantas personas, te va a pasar una niña que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. O sea, imagínate todo lo que ha pasado con el miedo, todo lo que nos ha invadido en la cultura popular. Y sí, ha sido mucho, bro. Y, hombre, claro, y bastante, bastante, bastante. Pero al final, uno pues, como vemos y como tú lo has dicho, logramos enfrentar nuestro miedo. Y logramos después verlo y decir, antes yo te tenía miedo, pero ahora eres solo unos píxeles o una parte que ya no tiene importancia. Bro. Sí, 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 bro, tenés mucha razón. Ok, bro, dale, no, bueno. Entonces, pues, al final todo llega a un día y todos nos vemos la luz del día, ¿no? Pues sí, 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 es cierto. Claro, claro que sí, y al final todo se puede llegar a superar. Con esfuerzo, claro que sí, se puede llegar. Exacto. ¿Te acuerdas que mencionaste las fobias, pa? Sí. ¿Y sabes al menos la diferencia entre fobia y miedo? Pues diría que y random. Perdón, me desconcentro. Eh, yo diría que un miedo es algo un poco general. Una fobia es en específicamente. Por ejemplo, aracnofobia, miedo a las arañas, específicamente a las arañas. Ya se hablamos de un miedo, por ejemplo, miedo a que, no sé, que tu pareja te abandone, pues eso puede ser un poco más en general, por eso le así, o no sé si me voy a entender o no sé si la verdad. Pues sí, ya que el miedo, o sea, si ves una serpiente, tu cuerpo reacciona con miedo debido a la amenaza que representa. Sí, 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 claro. Y al final, pues, llegamos a ese tipo de miedo pero al final es instintivo. Y es algo que, pues, al final, pues, nos ayuda a sobrevivir más. Y eso habrá ayudado a nuestros antepasados a sobrevivir y a poder llegar a evolucionar, al menos a preservar la especie humana y llegar hasta acá. ¿Verdad, bro? Sí, 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 sí. Y, y, y estas. Pero, bro, acuérdate que la fobia, o sea, es lo mismo. Bueno, casi lo mismo que el miedo. Ya que si ves una serpiente en un zoológico sin riesgo real, pero sientes pánico extremo, entonces ahí ya sería una fobia. Bueno, sí, se puede dar un montón de cosas al pasar un montón, cierto tipo de situaciones, pues que al final, pues, bueno, creo que cuando una persona tiene una fobia, pues, sí llega en pánico extremo, pero ya si solamente le tienes miedo, pues solo la verás, tendrás un poco de miedo, pero después ya no pasará nada más. No confundir el miedo con fobias, porque eso es más extremo. Exacto. ¿Y te has preguntado por qué ocurren las fobias en sí? Pues supondría yo que tendría que ver con algún tipo de efecto, bueno, algún tipo de algo, una experiencia traumatizante. Exacto, porque el condicionamiento, por ejemplo, una mala experiencia como ser mordido por un perro puede desarrollar una fobia. Claro, de hecho, si me imagino que habrá personas que les tendrá algún tipo, una fobia a las vacunas, porque duele. No, al final duele, Soy ese. al final logras que al final que no te duele ya no sientas tanto dolor, pero los niños,
nos sentirán, te harán más sensibles y sentirán más dolor. Entonces fue ese tipo de fobia, ya. Y pues fue un efecto traumatizante, tal vez no tanto, pero sí les duele, lloran, entonces recuerdan eso y su cerebro pues al ver una aguja pues se espantan por ese tipo de situaciones. Y sí, ¿sabías que las investigaciones sugieren que las fobias pueden tener un componente hereditario? Pues entonces, así funciona el miedo. De hecho, bro, ¿me podrías contar cuáles son los miedos que tú tienes? ¿Cómo así? Sí, bro, ¿cuál es lo que tú le temes? De hecho, ¿sabes qué? Empezaré yo. Les contaré a queridos espectadores un miedo que yo tengo. Y es el típico, que es nada más y nada menos que un miedo a subirse a atracciones extremas en parque de atracciones. Yo, la verdad es que soy bastante miedoso para eso, incluso si no son extremas, si son algo simplonas, pues igual me da miedo, porque O sea, si te subes a los caballitos, pues y te va a dar miedo. no, 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 de los caballitos estoy de chill, te lo digo porque lo sé. Pero al final, saber, o sea, al final, el o sea, al final no he podido superar ese tipo de miedo. Pero me acuerdo que una vez mi miedo se generó porque de chiquito yo me subí a una atracción que creo que le llamaban el pulpo, que era que daba vueltas y vueltas y vueltas y todo locamente. Y yo no pude soportar eso. Y desde entonces ahora me da miedo mucho ese tipo de atracciones. ¿Tú qué me dices, bro? No, pues si te contara mi lista de miedos, no terminaría. Pues empieza por uno simple. Vamos. Las mujeres, digo, no, bro. Yo también. Bueno, en sí un miedo que he tenido mucho. Bueno, antes al menos, ahora ya no. Ese ejemplo que había dado, el de los creepypastas, güey, ¿cómo no? Hombre, claro que sí. Ajá. Ay, yo de chiquito le tenía demasiado. Y sí, ¿sabes? Al menos un miedo que tengo, aunque imagino que no es casi nada para algunos y para otros sí, es como el miedo de ser portero, ¿me entendés? En el fútbol. Ya te comprendo. Que te den un pelotazo ahí en toda la cara. ¡Fua! Yo te puedo contar una experiencia. Yo siempre le he tenido miedo a jugar un poco, pero con el tiempo he ido un poquito mejorando. Y me acuerdo una vez que estaba en la cancha, ya se me había quitado el miedo a jugar, Ah, pero estaba cruzando de la meta hacia la puerta para salir, porque estaba en un lugar encerrada la cancha. Entonces, en eso alguien estaba practicando goles, un amigo, y me tira de repente el pelotazo. Yo no me había dado cuenta. Todo el cerebro se me revolvió y no caí por suerte al pelo, me mantuve de pie todavía. fua, eso sí fue bastante desagradable por tu parte, porque si no voy a una situación más traumática, si te dan un golpe más fuerte. Pero me recuperé algo rápido. No sentí el dolor al principio, pero ya después sí. Entonces, después de ese pelotazo ya no volví a jugar. Y igual, o sea, mi miedo que tenía antes se me volvió a activar. Es como que no desaparece por completo. Es como que solamente se aliviana, más no se borra para siempre. Exacto, como los sentimientos.
Puede ser, depende de la situación, pero no estamos hablando ahora de sentimientos, eso es para otro podcast. La cuestión aquí es que, pues mira, bro, ¿sabes qué? El ejemplo que tú das del pelotazo, eh, yo también lo sufrí, yo también fui portero. Y justamente a mí también, yo me acuerdo de pequeño, cuando iba en cuarto grado por ahí, sé que a mí me iban a dar grandes balonazos personas más grandes que mí. Yo habré tenido que unos 10 años y ellos tenían ya sus 15, 16 y me daban tremendos golpes. Pero nunca me dio miedo eso. O sea, yo sabía que iba a recibir eso, entonces creo que también depende de la mentalidad. Si tu mentalidad es saber lo que te va a pasar y estar preparado para ello, o al menos saber los golpes que te van a dar, pues al final te puedes llegar a superar de una vez el miedo o simplemente no tenerle miedo ya a eso, porque los grandes porceros de la élite del fútbol, pues no tendrán miedo a que le den pelotas en la cara, ¿me entiendes? Y esos son balonazos que van 50 kilómetros por hora, es decir, más o menos poco, ¿me entiendes? Sí, bro, te entiendo muy bien. Pero yo no era portero y aún así, Como, ya lo sé, pero aún así, o sea, yo creo que al final la situación es diferente siempre para cada persona. Cada persona es muy diferente. Y al final, cada uno sabe manejar el ritmo de su vida y a qué le tiene miedo. Justamente también. ¿No lo crees así, bro? es muy cierto. Pues sí, al final te pasan muchas cosas por el miedo, pero al final lo logras controlar. Eh, eh, lo logras. Depende. Mm, sí, pero no sé si depende mucho de la situación o de lo que, o en sí de, o sea, de la situación o de tu persona. Pues sí, porque a veces puede ser muy, bueno, la verdad. Sí, Por ejemplo, puede ser feíto, sí. sí, porque un ejemplo que puedo dar que todos hemos tenido alguna vez ha sido el miedo de, tú sabes de cuál miedo hablo. No, no hables de ello. Sí, No. el miedo a acercarnos, hablar y declararnos hacia la persona que nos gusta. Mm, ¿Qué te pasa? Nada. Ay, ¿tú qué quieres? Joder. Eh, en fin, al final, sí, su miedo al final a todos nos pasa. A todos, absolutamente. Pero, ¿cómo fue tu experiencia en eso? El hueso. ¿Por qué quieres saberlo? Yo solo lo mencioné. Es para que la audiencia sepa cómo te puede, o sea, cómo llegas a afrontar el miedo. Porque el miedo está de declararme a la chica que te gusta, ¿me declaro o no? Y al final, ¿cómo resuelves? ¿Cómo haces que pase lo que tenga que pasar? ¿Cómo lo haces? Pues solo lo haces sin ya, o sea, agarras el suficiente valor y se lo decís. Pues sí, puede llegar así a ser tan así de simple, pero a veces incluso tal vez es la tarea más complicada del mundo. O solo para la persona en cuestión. Por ejemplo, porque incluso aquí se mezcla también miedo de la vergüenza. Porque imagínate esto, imagínate, le tengo miedo a hablar a la chica que me gusta. O le tengo miedo a declararme. Entonces,
imagínate la vergüenza también que sería, porque normalmente creería yo que solo te puedes declarar cuando estás en la escuela. Ya sabes, los típicos romances adolescentes pasan en las escuelas. Y en las escuelas es como, si le digo y sale mal, todos van a saber lo que pasó y todos se van a burlar de mí. Entonces yo no quiero sentir eso, yo no quiero sentir esa vergüenza de tener eso, así que yo no sé si hablar o no. El miedo me invade, me inunda. Y al final es... Exacto. Por la razón de que yo no sé, pero siempre hay gente chismosa. Y siempre tiene que haber un grupo del que se entera. y- Solo para que después te anden chingando con eso una y otra vez. Sí, al final De por sí, hasta el fin de tus días. se puede cantar en el baño, ya están en el baño, te están diciendo, jaja, fulanito no te hizo caso, jaja. Imagínate. Exacto. Otra clase de miedo, bro. Ujú. Pero bueno, al final es algo, es como un evento canónico, ¿sabes? Como un evento canónico. Y al final a todos nos pasa. Sí, pero eso lo dejamos para después. Sí. Ahora solo decimos a todas las personas que estén escuchando esto que afrontar los miedos no está tan mal. O sea, es posible y de verdad se puede llegar a hacer. Porque Y si te dedicas también. sí, si tienes dedicación, valor, valentía al hacerlo. Por ejemplo, el caso de la chica que te gusta o no. Chico o chica. Si vienes y le dices, pues corres el riesgo que te digan que no y todos se burlen de ti, pero también piensa lo contrario, porque el miedo siempre viene ligado a la... Es que, mira, que incluso te lleves un guión, buenas palabras, aún así te va a invadir el miedo de decirle algo y dirigirle la palabra. Sí, Porque la ves y dices, el diablo, qué bonita se ve. Y sí, no sabes ni siquiera por dónde comenzar. sí. Incluso no hay que olvidarnos de la otra parte. De qué pasa si... Sé que puede ser llegar a ser difícil, pero imagínate, si tú eres la persona a la que están echándole el ojo, por decirlo así, sientes también el miedo de que quiero con esta persona, porque imagínate, si no me gusta, ¿cómo le digo que no me gusta? Sí que se sienta mal a la persona, entonces no sé qué hacer porque al final le puedo decir que mal, entonces quedo yo como malo, mala, no sé, cualquier cosa. El miedo invade a todos por igual, absolutamente todos. Incluso si el chico o chica que nos gusta y nos viene y nos anda tirando la onda, por decirlo así, entonces a nosotros, ¿cómo vamos a saber, cómo nos vamos a reaccionar a eso también? ¿Cómo vamos a poder manejar esa situación también? ¿Cómo? Y ahí es cuando nos invade el miedo completamente. En efecto. Pero, bro, Ujú. el miedo, o sea, sí sé que el miedo puede traer cosas malas para uno, pero también nos enseña sobre nuestros propios límites, ya que el miedo nos muestra que nos preocupa profundamente y que nos desafía. Y cuando entendemos nuestras emociones, podemos crecer más allá de ellas, Sí, porque nos motiva también a cambiar. El miedo, aunque incómodo, puede ser una poderosa herramienta para el cambio. A veces, el miedo a no ser suficiente o al fracaso nos impulsa a mejorar, aprender y actuar. pero al final una persona pues por miedo a no ser, por no sentirse suficiente, pues va mejorando, mejorando, pero al final llega a algún tipo de perfeccionismo que no está bien tampoco. Y al final uno tiene que darse también lo de, tiene que darse lo de saber
cuándo saber hasta dónde llegar. No digo que llegar a lo más alto no es malo, no. Pero también hay que saber manejarlo de cierto tipo de situación. Al final, pues, es malo. Es malo. No sabría decir si es malo. Porque creo que depende de la persona. Y, Exacto. pero al final todos, pues, tenemos un miedo que nos invade, miedo a estar solo, que si no han visto en nuestro podcast de la soledad, pues les estará apareciendo justamente aquí mismo, ahora mismo. Les recomendamos simplemente que vean eso. Eh, Al final mm, todo lo que nos llega a pasar en nuestra vida, eh, al final conjunto de cosas que nos ayuda a saber si de verdad debemos mejorar o no. Y al final, si es necesario, sí, mejoremos. Y mejoremos para bien, para llegar a ser mejores personas. Y si el miedo nos invade, ese miedo hay que convertirlo en vez de miedo a fuerza, a valor, a inspiración, a motivación para poder llegar a ser lo que queremos llegar a ser. De cualquier cosa. Y Sí, porque correr el miedo es perder la oportunidad de descubrir lo que hay al otro lado de él. así es. Y al final, lo que queremos aquí en todo esto es motivar a las personas que si sienten algún miedo de hablarle al chico que le gusta, que de escoger tal carrera, de lo que voy a hacer con mi vida, de hacer esto, de hacer lo otro. Al final eso se puede llegar a pasar. Al final eso se puede llegar a superar más bien. Se puede llegar a hacer grandes cosas. El miedo no solo es miedo en sí, también puede ser gran motivación. Algo sumamente signo de motivación que nos ayudará a mejorar siempre. Y es algo que invita a las Exacto. personas. Pero acuérdense también que, por ejemplo, Nietzsche, por ejemplo, dice, el que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y si miras largo tiempo al abismo, él también mirará dentro de ti. Vaya que sí. Ese Nietzsche tiene mucha razón en todas las frases que dice. Al final, como quien dice también otra frase parecida, o al menos que significa más o menos lo mismo, y que le sirva al hombre comerse al mundo si se pierde en el proceso. Hay que tener cuidado con ello también. Exacto. Como dijo Aristóteles, el miedo es una sensación que se origina cuando nos enfrentamos a lo desconocido y nos impide actuar conforme a nuestra razón. Sí, y al final pues también hay un miedo que todos tenemos al fin y al cabo en nuestro interior, que El miedo a la vida, a lo que nos muerte. depare, al futuro y a lo que vendrá en el instante. Pero al final tal vez puede pasar, no importa. El miedo a la muerte, de perder todo, es todo un temor existencial, es toda una Exactamente. mucho más de filosofía y al final pues se abordan distintas cosas o sea, se discuten teorías, creencias, y al final el papel de este miedo en la cultura, la sociedad, pues, bastante variado, ¿no? El tema de la muerte. ¿Cómo nos va a Sí, afectar a todos? ¿Quién sabe? Pero al final, pues, es algo que también tenemos que afrontar. Saber que la vida es efímera, pero, y que como es efímera, hay que proponer hacer grandes cosas. Hacer lo que queremos ser y deberá llegar y hacer, no hacer a alguien en sí en la vida, sino hacer a alguien de que nosotros nos sintamos orgullosos y que seamos felices siéndolo. exacto. Por ejemplo, Soren Kierkegaard dijo, el miedo a la libertad es el mayor de los miedos humanos. Tenemos, no, tememos lo que somos, capaces de hacer, de crear y cambiar. Sí. Aunque al final, yo pensé de que no tenemos libertad absoluta, no tenemos cierto albedrío, pero
Lo que sí es que yo considero que verdaderamente los políticos, sé que no tiene que ver mucho, pero yo digo que los políticos tienen miedo a que nosotros progresemos como humanidad, como todo lo que pasa actualmente en el mundo. Yo creo que ellos son los que más miedo temen de que nosotros prosigamos como humanidad, que avancemos. Toda una cuestión bastante rara. Pero lo que quiero decir con todo esto es de que todos tenemos miedos y al final parece ser que todos compartimos muchos miedos, pero hay que saber llevarlos. Y sí, por cierto, bro, la frase de la noche. Desde anoche, con esta lluvia, ¿por qué está cayendo aquí un chorro para adelante y para atrás? Lógica del micro. Muy posiblemente, bro. A ver, Lo voy a dejar solo. Tengo que ir por un libro. está bien. Y ve. Ah, la. Ahora está lluvia. Ay, sí, todo está calentito. La. Como pueden ver, gente, al final, este bosque no me da miedo. Ahora ya no me da miedo. Puede haber cosas, pero al final ya no me da miedo. La. Sí, todo está tranquilo por acá. La verdad es que sí. Con este fueguito, bueno, la lluvia y esta cosa, pues, bueno, ¿qué se le puede hacer? La. Aunque me ha llegado a tener la sensación extraña de que alguien está observando. No sé si puede haber alguien por ahí, por acá, por acá. Parece no haber nadie, ni por aquí ni por acá. Parece extraño todo esto, la verdad. Ah, ¿dónde está mi bro? Que nos apura. ¿Dónde está? Joder, que nos apura. Mm, Pero ya era hora, bro. Apresúrate. Di, ¿cuál es Cabal está amaneciendo. Sí, ahora sí podemos decir, ¿cuál es la frase del día? Que el miedo no es un monstruo hasta que lo vamos a tener, sino un mensajero que llega para recordarnos lo que aún no hemos resuelto en nuestro interior. Y al mirarlo con valentía, descubrimos que muchas veces el mayor miedo es el miedo mismo. Wow, sin duda es una gran frase. Y como dice, de pensar, señores, es de pensar, de mucho pensar. Exacto. Pero bueno, me había dicho eso. Esperemos a toda la gente que haya visto esto que les haya gustado nuestro querido podcast. Eso sí, pues, que le den like y suscríbanse, ¿no, bro? Exacto, por favor. No se olviden de comentar también. Exactamente, díganos qué nos pareció y recuerden que al final, después de la lluvia, viene la luz, la libertad, lo hermoso, ¿verdad? Exacto, y creo que ya llegó la hora de irnos de este bosque. Sí, con una experiencia la verdad agradable. No vi ningún ser monstruoso ni nada, entonces era Ya viste que te dije, este bosque es lo más normal que puede haber. sí, pero bueno, una vez dicho esto, adiós gente, cuídense y adiós. Vemos otro semana de nuestro querido podcast. Adiós. A una, bueno. Adiós.